Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es que nos podemos reunir un miércoles más para seguir estudiando la palabra del Señor. Espero que cada uno de ustedes esté muy bien en su casa, que el Señor siga guardando sus vidas y que los proteja. Amén. Vamos a seguir con la unidad. Vamos a terminar, primero Dios, hoy el tema de la unidad. Y es una bendición, como lo vimos en la enseñanza del miércoles pasado, que cuando hay unidad en el pueblo de Dios, Dios se manifiesta, Dios hace obras, Dios hace milagros, Dios trae sanidad, trae de su poder, hay manifestaciones de su Espíritu Santo en la vida de todos, no solo de uno, sino que en la vida de todos. Y es muy importante que nosotros podamos entender esto, que seamos parte. ¿Por qué? Porque somos parte de un mismo cuerpo. Tenemos a un mismo Padre. Y por eso somos hermanos. Y entonces veíamos algunos puntos el miércoles pasado, ¿verdad? Y leíamos en Corintios 1:10 de que os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Solo es un repaso, una introducción de lo que vimos para tomar otra vez el hilo, ¿verdad? Que habléis todos una misma cosa. Habléis. Amén. Y dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, un mismo sentir, ¿para qué? Para que hablemos todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, es decir, separación, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, el miércoles pasado mirábamos sobre que había que tener un mismo sentir. Amén. Cuando alguien sufre, sentimos todos el sufrimiento, y cuando alguien se alegra, nos alegramos todos. Es como en estos tiempos, ¿verdad? Que ha habido algunos hermanos que han estado enfermos, algunos muy graves, y ¿cómo nos sentimos nosotros cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, que un hermano está enfermo y empezamos a orar y estamos preocupados? ¿Y cómo es que nos sentimos también cuando este hermano sale, ya sea de una enfermedad, una operación, en su recuperación, etcétera? Y nos alegramos porque el hermano se está recuperando, la hermana salió bien. Y eso me lleva a pensar de que yo espero que el Señor obre en todos, porque aquí me incluyo, obre en todos, con respecto a que muchas veces el Señor permite que pasen situaciones para que nos podamos unir. Y muchas veces las situaciones tienen que ser difíciles para que nos podamos unir, para que botemos barrera, para que botemos divisiones. No sé yo, usted a cuántos hermanos le ha llamado en esta tiempo de cuarentena. Y no me refiero a todos aquellos hermanos o aquellos hermanos que son de su círculo, ¿sí? Sino que a aquellos hermanos con los cuales usted no tiene una comunicación. Y yo espero, y déjeme decirlo esto tristemente, aún con aquellos hermanos que no tenemos una amistad. Pero, porque estamos hablando de la unidad. Y estábamos viendo de que muchas veces esta división es porque somos inmaduros. Y si reconocemos eso, ya dimos un paso ya dimos el primer paso. Sí, yo la verdad que me he comportado como no debería, y eso me ayuda a ir disipando el orgullo que yo pueda tener. Y como le decía el miércoles pasado, muchas veces nosotros tenemos algún resentimiento con alguien por algo insignificante. Cuando usted lo piensa fríamente, usted se da cuenta que lo que pasó no era razón como para poder distanciarnos. Y el ejemplo que veíamos era
la iglesia primitiva, que se desarrolló en unidad. Y fíjese que porque estaban unidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque estaban unidos y perseveraban en la palabra y en el templo cada día, enfermos eran sanados y habían milagros en aquellos que estaban paralíticos. Amén. Como estaban unidos, una vez estuvieron orando y tembló. Imagínense el poder de estar unidos. Vieron cómo también los discípulos que habían sido aprendidos fueron sueltos. Amén. Y también por la unidad que había, creció el número de personas que empezaban a creer en el Señor. ¿Por qué razón? Porque creo que todos, como humanos, tendemos a observar. Y si el lugar que llegamos nos agrada y vemos que hay unidad, pues nos gusta ser parte de eso. Y entonces estos, ¿cómo se llama? Estos de la iglesia primitiva, por esa unidad que mantenían, porque trabajaban todos por un mismo fin, que es edificar al cuerpo de Cristo, empezó a crecer el número. Entonces, es el deseo del Señor como del apóstol, y también es mi deseo que podamos unirnos más en nuestras iglesias. Amén. Pero fíjese que ya cuando viene el apóstol Pablo y se da cuenta aquí en la iglesia de Corinto, se da cuenta de que habían divisiones también. Que es lo de la unidad fue en la iglesia primitiva, pero ahora en Corinto se da cuenta que habían divisiones. Entonces de aquí es donde vamos a arrancar. El primer punto que vimos la clase pasada fue un mismo sentir, y hoy el segundo punto de la unidad es divisiones. Entonces es siempre en Primera de Corintios 11:12. Primera de Corintios 11:12. Y dice la palabra, oiga cómo después de lo que le dice Pablo, a mí me gusta algo, me llama la atención algo, que fíjese que cuando el apóstol Pablo les mandaba como en esta carta, si usted se da cuenta, en el versículo 10 está haciendo una exhortación, pero está haciendo una exhortación con amor. Dice, os ruego, no dice hermanos, miren, no, os ruego. No está imponiendo, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía amor para tratar a esta gente difícil, y que el Señor ponga amor en nuestros pastores para que nos puedan tratar, porque qué difíciles somos. Amén. Pero también, hermano, es necesario que usted sea parte de la solución, ¿verdad? Entonces dice, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quiere decir que se pensara y se hiciera igual, porque muchas veces hay un conflicto, y es que decimos, sí, todos estamos de acuerdo, pero a la hora de hacer las cosas, cada quien hace lo que quiere. Llega a la hora que quiere, yo lo hago, sí, hay que hacer tal cosa, pero yo lo voy a hacer a mi manera, porque así, no, y muchas veces el Señor siempre pone una autoridad, y nosotros debemos de respetar esa autoridad. Eso es parte de la unidad. Entonces dice en el versículo 11, porque he sido informado, oiga, acerca de vosotros, hermanos míos, mire, siempre con amor y con respeto, nunca sobrepasándose con la autoridad que él tenía como para poder reprenderlos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Fíjese que aquí el apóstol Pablo no omitió quiénes le estaban informando, sino que fue bien claro, le está diciendo, los hermanos tal me han informado que entre ustedes hay divisiones. 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Y en el 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, aquí al apóstol le informan
de estas divisiones que estaban sucediendo en Corinto. Y aclara, dice fueron los de Cloé. Posiblemente era una familia. Yo creo, perdón, yo creo que esta familia de Cloé tenía que ser una familia ejemplar. ¿Por qué razón? Porque Pablo escuchó y atendió el comentario o la información que le dio la familia de Cloé o la gente de Cloé con respecto a la iglesia de Corintios. Entonces esta familia o estas personas tenían que ser unas personas con una buena moral, buenos cristianos, que dieran ejemplo y que tuvieran la moral como para decirle, apóstol Pablo, los de Corinto están teniendo divisiones, tienen muchos problemas entre ellos. ¿Cuántas veces, déjenme decirlo así, esto ha pasado en muchas iglesias, en muchos lugares, en donde familias que igual que estos velaban por la unidad de la iglesia, se preocupaban. ¿Y cuántas veces nosotros hemos actuado de una manera, ¿cómo decirle?, insensata? Cuando tal vez a uno de nuestros líderes ha llegado y ha dicho a alguien, mire hermano, quiero hablar con usted, me han informado que pasó esto y esto. Lo primero que hacen muchos es enojarse y pensar, ¿quién fue el metido? Discúlpeme que ocupe esta palabra, pero yo sé que lo amerita. ¿Quién fue el metido que vino? ¿Y cuántos en vez de decir, me he equivocado, salimos de ahí enojados y vemos al hermano y decimos, y vamos con nuestro grupo, con nuestro, el fulano le fue a comentar y el problema es que lo que nosotros sentimos lo llevamos a ese grupo y contaminamos a otro grupo. ¿Ve lo peligroso? Entonces, Pablo por eso en ningún momento esconde, fíjese, Pablo en ningún momento esconde quién le estaba informando. Y tenían que tener mucha confianza y Pablo tenía que confiar mucho en ellos. Pero déjeme decirle, yo creo que esta familia de Cloé se había ganado el respeto y la confianza de Pablo para creer lo que ellos estaban diciendo. Porque lo más seguro es que los de Cloé y Pablo estaban en un mismo sentir, en un mismo parecer. Ellos sí estaban en unidad. Ahora, nosotros, ¿cómo estamos? Por favor, no estoy juzgándolo, no me vaya a creer que yo estoy aquí. No. ¿Cómo estamos? ¿Cómo somos? ¿Somos como los de Cloé, que velamos porque estemos unidos? ¿O somos como los de Corinto, que tenemos nuestro grupo? Y si salgo, y si yo saludo o llego a la iglesia, saludo a mi grupo. Pero no, de lejos, ¿verdad? Adiós, hermanos, Dios les bendiga. Déjeme decirle algo. Si usted es un líder, usted debe de ser como los de Cloé. Debemos ser como los de Cloé. Que busquemos y que velemos por la unidad, no solo del grupo el cual yo lidero, sino que con este grupo también hacer que haya unidad con los otros grupos de servicio, y esto a la vez se parte de velar con que haya unidad en la iglesia. ¿Y a quién ayudo yo con esta actitud? Al pastor, porque en vez de ser una carga, me vuelvo una ayuda. Entonces, aunque la responsabilidad es para todos, hermanos, si yo soy miembro de una iglesia y yo hago mi grupo, yo le genero un problema al pastor.
y genera un problema dentro de la iglesia. ¿Ve por qué razón el apóstol Pablo les escribe preguntándole por lo que estaba pasando? Posiblemente los que alegaban de ser de Pablo, imagínense el problema que decían, uno yo soy de Pablo, otros de Apolos, consideraban que Pablo era el fundamento, ¿verdad?, de la iglesia, por ser el medio que Dios utilizaba para revelar las doctrinas que estaban recibiendo y la gracia para la presente dispensación, para nuestro tiempo. Entonces, el problema era que se están enfocando en un hombre. Y probablemente ahora, en nuestras iglesias, tal vez, y por favor, cuando digo nuestras iglesias, yo estoy hablando en general, en todas las iglesias, no importa aún de las denominaciones, no, estoy hablando en general porque esto es para la iglesia, así que nos atañe a todos, nos importa a todos. Entonces, probablemente no es dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces han habido divisiones porque yo sigo a este líder? No, mire, ¿cuántas veces? Un ejemplo, dentro de la iglesia central hay diferentes líderes de servicio en el área de Ujieres, y entonces lo que se ha hecho siempre es rotar para que el líder se mantiene y la gente vaya cambiando. ¿A qué se le llama eso? Unidad. Pero ¿quién se ha comportado de una manera incorrecta y decir, ay, me va a tocar tal líder? No, yo no. Eso es crear desunidad. ¿Y sabe qué pasa con este tipo de personas que son inmaduras? Que como no son maduras, no son prudentes y lo exteriorizan. Y se corre un gran peligro. Y se llama murmuración. Y la murmuración es rebeldía, y la rebeldía es como pecado de adivinación, es peligroso. Entonces, los seguidores de Apolos, que era muy inteligente y elocuente, tal vez se sentían atraídos por su forma de pensar, por la forma en que él tenía esa retórica de compartir, de hablar, tal vez ocupaba otras palabras, y tal vez por un conocimiento profundo en teología. Habían otros que eran partidarios de Pedro, y probablemente estos eran judíos que se cobijaban bajo su nombre. Y entonces, estos por ser judíos, y aquellos porque eran de Corinto, había diferente. No, yo voy a seguir a un judío, y era Pedro, ¿verdad? Porque era el apóstol para los judíos, el apóstol de la circuncisión. Entonces, muchos de ellos tal vez para seguir rituales y ceremonias de la ley mosaica. Y el cuarto punto, o el cuarto grupo, eran aquellos que decían de ser de Cristo. ¿Y qué pasaba con estos? Que estos decían ser de Cristo porque rechazaban a los ministros y sostenían la tesis de no someterse a hombre alguno. Hay mucha gente que dice, no, es que mire, mi pastor es Dios. Eso, en otras palabras, significa yo a ninguna persona humana me voy a someter. Y están quebrantando el orden de Dios. No, es que para mí ningún hombre es suficiente. Para mí, a mí quien me habla es Dios. Pero están quebrantando el orden. Entonces, ¿por qué? Porque fabrican sus propias interpretaciones. A estas personas nadie les puede enseñar. Nadie les puede decir, no mires esto. No. Nadie. Siempre saben más que el que enseña. Siempre saben más, o ya lo sabían. Y ostentaban que dependían netamente de Cristo. Entonces, hoy en día existe todavía de este grupo que rechazan a los ministros, a los ministerios constituidos por el Señor. Ahora, tal vez ahora ese no es nuestro problema en las iglesias, como el caso de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, pero hay otro, ¿verdad? Muchas veces
No, a mí fulano cuando, bueno, la alabanza, a mí fulano cuando dirige la alabanza, él sí me gusta, el otro no, el otro me aburre. O cuando sube una ayuda a predicar, ay no, Dios mío, este hermano, porque tal vez no predica o tal vez no tiene el mismo conocimiento que tiene el pastor. Pero si hay unidad, si yo tengo unidad, yo voy a comprender a mi hermano, que mi hermano está haciendo un gran esfuerzo por compartirte la palabra. Y como él está haciendo un gran esfuerzo por compartirle la palabra, yo como hermano de él y como estamos en un mismo sentir, voy a ponerle atención, voy a estar atento. Amén. Porque habemos muchos que tal vez no tenemos la capacidad que tiene nuestro pastor. Sí. Pero eso no significa que uno no se esfuerce. No significa que uno no desee revelación de parte del Señor. Amén. Entonces, seamos parte de esa unidad. Seamos parte de ese grupo que nos apoyamos entre nosotros. Yo me recuerdo hace muchos años, en mis inicios, cuando empecé a cantar y empecé a tocar el piano, fíjense que yo me recuerdo que casi 6 meses pasamos cantando casi solo alabanzas de adoración, porque yo no tenía la destreza como para cantar alabanzas de júbilo o alabanzas moderadas. Me costaban, me confundía todo. Y muchas veces percibí de la gente, ¿verdad? Que se molestaba, como decir, o cuando se me salía un gallo. Como cuando se me salía un gallo. Mire, era inevitable, estaba sobre la marcha. Es decir, sobre la marcha me tocó que aprender a tocar el piano y a cantar, a dirigir. Fíjese que si de por sí es difícil tocar un instrumento y de por sí es difícil dirigir la alabanza, o mejor dicho, en este orden, si de por sí es difícil aprender a cantar, y otra cosa es dirigir la alabanza. Ahora, no tiene idea usted de lo difícil que es tocar un instrumento y dirigir a la vez. Y muchas veces nosotros miramos al hermano que está haciendo el esfuerzo y miramos a aquel que está experimentado y queremos verlo ya, pero muchas veces no apreciamos el esfuerzo, no apreciamos que Dios está levantando a otro que dirige. Amén. A otro que va a ministrar. Que Dios está capacitando en su misericordia a otro. Asimismo, cuando alguien empieza a servir en Ujieres, tengámosle paciencia. Alguien que está aprendiendo, está entrando en la escuela bíblica, tengámosle paciencia. Porque para aprender a darle clase a unos niños, no importa si son párvulos o intermedios, perdón, no me recuerdo el siguiente que sigue. No es fácil. Yo lo he dicho en varias ocasiones. El único servicio en el cual yo una vez probé, y fue darle clase a niños. Yo dije, no, esto no es para mí. Yo me recuerdo que tenía como 13, 14 años y quise ayudar en darle clase a los niños, y créanme, una clase estuve y me desesperé. Entonces, debemos de ser parte. Así también, y quiero finalizar este punto con esto, también, hermanos, apoyemos a aquellos hermanos que les cuesta avanzar en su vida espiritual. No los juzguemos, apoyémoslos. Ellos están teniendo luchas duras y muchos de nosotros ya superamos esas luchas y somos muy duros, porque decimos, no, si es fácil. Sí, fácil porque ya lo superamos, pero aquel que está allí o aquel que está comenzando, animémoslo, hagámoslo sentir que se puede, que el Señor cumple su palabra, que Él no tarda, porque el Señor no tarda, el Señor es a su tiempo. Y
Tercer punto es Cristo, el único líder, que es, vamos a verlo siempre ahí en 1 Corintios 1, del 13 al 17. Amén. La verdad que con este tema de la unidad, hermano, podemos platicar mucho, podemos meditar mucho en él. Y qué bendición hay, ¿verdad? David decía, yo me alegré con los que me decían. Yo me alegré con, no es que yo me alegré, sino que la alegría era unida. A la casa de Jehová iremos. Qué bendición es cuando todos nos alegramos de estar en la casa de Jehová juntos. ¿A cuántos les ha hecho falta congregarse? Pero estoy hablando del templo. ¿A cuántos les ha hecho falta cantar como un pueblo? Yo creo que a muchos, ¿verdad, hermanos? Y muchos durante años probablemente no hemos valorado eso. ¿Cuántas veces hemos llegado a la iglesia a cantar sin amar a nuestro hermano, sin saludarlo, sin darle la cara, teniendo algún resentimiento por algo? ¿No cree que es momento de que maduremos? ¿No cree que es momento de que dejemos de ser niños? Yo creo que de todo esto que se ha vivido, hermanos, debemos de sacarle el mejor aprendizaje. Yo a los hermanos aquí en la iglesia, aquí en Esplendora, en Texas, yo les digo, hermanos, valoremos cada culto. Si usted viene aquí al culto, cante. Apenas son muchas veces 30 minutos lo que cantamos. Y 30 minutos no darle la alabanza a Dios. Nada menos ahí el domingo. El domingo les decía en el sermón, no sé si alguno de ustedes lo escuchó. Yo les decía, hermanos, ponía de ejemplo, ¿verdad? En el cielo va a ser eterno nuestra adoración al Señor. Y muchas veces con el tiempo que le damos a la semana, lo consideramos mucho. Entonces, sigamos con el tema, porque el tema es este. Entonces, le decía, 1 Corintios 1, del 13 al 17. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Oiga, ¿acaso está dividido Cristo? Fíjese con lo que empieza. ¿Por qué? Porque Cristo es lo principal, Cristo es la cabeza. Estaba dividido, por eso les pregunto, para que ellos mediten, ¿está dividido Cristo? No, ok. ¿Pablo fue el crucificado por vosotros? Es decir, a mí me crucificaron y yo les di la salvación a ustedes. No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Entonces fuisteis bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el 14, oiga, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Oiga lo que le dice, gracias a Dios que a ninguno, porque si no ustedes harían división, porque unos fueron bautizados por Pablo y otros fueron bautizados por Pedro. Porque como humanos buscamos cualquier pretexto para hacer división. Eso les estaba diciendo Pablo. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Oiga, porque aquí en el 15 lo recalca. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Probablemente, aunque Pablo lo hubiera bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estos iban a decir, es que a mí
a mí me sumergió Pablo en las aguas bautismales. ¿Sí? Es que a mí me enseñó a cantar el hermano tal. Es que a mí me enseñó a tocar un instrumento el hermano tal. Es que a mí me enseñó a hacer ujiel el hermano líder tal. Es que a mí me enseñó a dar la clase bíblica. Yo soy del grupo que buscamos muchas veces buscamos cualquier pretexto para hacer división. Entonces Pablo le dice: a ninguno de vosotros bauticé, porque si no fuera otro problema. Y dice en el 16: también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, Pablo, ¿qué les quiere decir Pablo aquí? Que les quiere aclarar que al único líder que deben de seguir unidos, porque muchos hemos estado siguiendo al Señor desunidos o separados. Entonces, ¿cómo debemos de seguir al Señor? Unidos. Amén. Unidos, que al único líder, oiga, pero estamos hablando, no, por favor, aclaro, no estoy diciendo de que no vamos a respetar a nuestros líderes, no ese es el punto, no, hermanos, sino que en quién tengo yo que fijar mis ojos, es en Cristo. Eso está hablando, que yo estoy sometido a mi autoridad. Y mi autoridad, ¿a quién sigue? A Cristo. Entonces, yo sigo también a Cristo, pero sometido bajo mi autoridad, respetando y honrando mi autoridad. Eso estaba diciendo Pablo. Si usted es un servidor de la iglesia, usted debe de seguir a Cristo, pero bajo la autoridad de su líder. Que este líder a la vez está bajo la autoridad del pastor. Y unidos seguimos al Señor. Por eso dice él, oiga, por eso dice él en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, oiga, sino que a predicar el evangelio, oiga, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que todo el sacrificio de Cristo, todo lo que hizo por usted y por mí en la cruz, no sea en vano. Amén. Entonces, respetando a nuestras autoridades, ¿sí? No debemos en ningún momento rechazar los ministerios que el Señor ha levantado. ¿Por qué? Porque ya lo vimos que son para edificación del cuerpo de Cristo. Pero dejando bien establecido que el fundamento de nuestra fe es Cristo y no un hombre. Usted y yo no nos debemos a los hombres con respecto a nuestra santificación. Nos debemos a Cristo, porque fue Cristo quien murió por usted y por mí. Entonces usted y yo le debemos respeto a nuestras autoridades. Y nuestras autoridades están sujetas a Cristo. Así debe de ser. Entonces seguimos el mismo lineamiento, que es fijar nuestros ojos en Cristo. Entonces viene, por eso Pablo les pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Ahora, ¿podría o puede repartirse entre diferentes bandos y partidos? ¿Tienen diferentes sistemas y puestos entre sí? No. Si no, hermanos, mire, solo echemos un vistazo. No importa el país que sea, no importa. Pero veámoslo a nivel de Latinoamérica o de América, ¿sí? Porque América es un continente. Muchas veces aquí uno habla con las personas aquí y dice: no, es que América es aquí. No les digo yo, déjenme hacer un paréntesis, no les digo, América es un continente, todos somos americanos. No, pero bueno, imagínense. Entonces, si usted toma cualquier país de Latinoamérica, dígame, ¿qué país está unido con respecto a política? Ninguno.
Y yo no estoy hablando de política, solo estoy ocupando de ejemplo para que vea. ¿Sí? Ninguno. Pero muchas veces hemos llevado costumbres del mundo a la iglesia. ¿Debe de haber diferentes bandos dentro de la iglesia? No. Se lo repito otra vez. ¿Debe de haber diferentes bandos en la iglesia? No. No. Porque eso rompe la unidad. Después les dice, ¿fue crucificado Pablo por nosotros? Mire, hasta él poniéndose, ¿verdad? Ahí, en tercera persona. ¿Acaso Pablo fue crucificado? No. El Evangelio proclama la salvación solamente por el crucificado. El Evangelio proclama la salvación solamente por Cristo. Ahora, déjeme ponérselo así. Si yo me someto a Cristo y tengo de su Espíritu, entonces yo puedo someterme a la autoridad. Yo debería de someterme a la autoridad. Si tengo de su Espíritu y Cristo es el que murió por usted, por mí, entonces deberíamos de ser unidos dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y por favor, repito, estoy hablando en general, hermano. Yo no estoy hablando solo de Misión Cristiana Judá, porque no, estoy hablando en general, porque hay otros hermanos de otras iglesias que nos escuchan. Y si en su iglesia, hermano, esto no pasa, pues qué bendición, y les animo a que sigan así, que no suceda esto. Pero solo Cristo es el que nos puede dar salvación. ¿Y Él a qué nos manda? A que seamos unidos, a que tengamos amor entre nosotros. También les preguntaba Pablo, ¿ha derramado Pablo su sangre en expiación por nosotros? No fue Pablo, no fue la sangre de Pablo, fue la sangre de Cristo la que al ser derramada nos dio salvación y nos ha dado vida eterna. Entonces, por consiguiente, debemos de ser discípulos de aquel que nos ha comprado. Debemos de ser discípulos de aquel, ¿sí?, que ha dado su vida por nosotros. Y si usted y yo hemos sido comprados y lavados por la sangre de Cristo, debemos, hermano, de hacer el esfuerzo. Hagámoslo, de tener unidad entre todos. Hagámoslo de verdad. No es fácil. Y uno de líder tiene que dar el ejemplo, hermanos. Uno de líder tiene que dar el ejemplo. Porque mire, le voy a decir algo. Si el líder no da el ejemplo, difícilmente va a tener la moral como para exigir eso. Y se incurre en algo que muchas veces las personas, cuando nosotros exigimos algo, muchas veces nos dicen, aunque muchas veces nos dicen la verdad y nos dicen, y dicen, o dentro de sí dicen, pero usted, hermano, usted no se lleva con fulano, o yo veo que usted ve. Entonces la unidad es muy importante. Ahora, en este último literal de Cristo es el único líder, debemos de entender algo. La cabeza es Cristo. Por eso debemos de tener un mismo sentir. Porque en la cabeza están los pensamientos. En la cabeza están los modos de actuar. En la cabeza están los modos de comportarse. Amén. En la cabeza, en nuestra mente, ¿está dónde? Lo que se tiene que hablar. Cómo se tiene que hablar. Entonces, ¿quién es la cabeza? Cristo. Y nosotros, su cuerpo. ¿Acaso nuestras manos hablan? No. ¿Nuestros pies? No. ¿Nuestros hombros? ¿Nuestro estómago? ¿Las piernas? No. ¿Quién habla? La boca. Y si la cabeza es Cristo,
Él debería de ser el que hable en nosotros. Por eso dice, un mismo sentir, un mismo pensar, y que hablen lo mismo, porque la cabeza es Cristo, no nosotros. Nosotros somos parte del cuerpo. Entonces, unidos en amor, unidos en amor, debemos desarrollar las funciones de forma que demos fruto en el lugar en el que el Señor nos ha puesto. Y así disfrutaremos de una vida rica y abundante de sus bendiciones. Amén. Entonces, con esto termino. ¿La cabeza quién es? Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo, tengamos un mismo sentir, un mismo pensamiento y que hablemos lo mismo. Y también el apóstol decía que nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire qué bendición. Y muchas veces no tenemos ese cuidado de comprender la palabra y de que estamos incurriendo en situaciones en que no deberíamos de incurrir. Entonces, hermanos, les animo a que juntos, no importa hermano, si usted es parte de Misión Cristiana Judá, o si usted no es parte o no importa dónde estemos, le animo a que usted sea parte de esto. Amén, de que haya unidad. Y mire, hermanos, empecemos por nuestras casas. Empecemos, aquellos que son padres, enseñarle a sus hijos. Amén. Porque fíjese que a mí me gusta algo, que cuando son niños, fíjese que la inocencia de ellos, ellos no andan viendo si uno es de una raza o de un color o de una posición social. Ellos se llevan entre todos. Y que nosotros, en la medida que ellos vayan creciendo, no pierdan esa virtud, esa cualidad que tiene el niño. Que nosotros podamos amar a todos y comportarnos todos de la misma manera. El apóstol decía, aquí ya no hay rico ni pobre, ni esclavo ni libre, ni profesional o no profesional, ni blanco, ni moreno, ni griego, ni romano, ni judío, no importa, ese es el cuerpo de Cristo. Y nosotros podemos ser parte de eso. Usted puede decir, pero hermano, tal vez nosotros comparados con todo el mundo somos un porcentaje bien reducido. No importa, seamos parte de eso. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos pedirá cuentas. Y también, al hacer la unidad, es Dios el que nos bendice. Lo vimos el miércoles pasado, cuando estaban unánimes, habían ¿qué? Bendiciones. Entonces, como iglesia, como cuerpo de Cristo, no perdamos las bendiciones que Él tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar para finalizar. Señor, te doy gracias a esta hora. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque nos permites una vez más estudiar de tu palabra. Señor, que esto que hemos estudiado de la unidad no sea una clase más, un estudio más, sino que podamos meditar en nuestros corazones y ser parte de un mismo sentir en el cuerpo de Cristo, en nuestras iglesias. Padre, danos descanso a cada uno de nosotros y que tu provisión y tu bendición no se aparte de nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que en cada uno de sus hogares tu provisión no falte, pero que tu paz y tu espíritu, tu presencia, Señor, inunde cada uno de los hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.